Buenos días a todos, muchas gracias por venir y veo muchas caras conocidas y algunas nuevas. Comento que este seminario se llama seminario, ¿no? No tertulia. Tertulia no se da curso de lógica formal, es un seminario. Pues este año hemos introducido la posibilidad de un breve curso de lógica formal que dura hasta diciembre, según ha publicado la Universidad Popular y que según los datos que yo le di. Entonces lo vamos a hacer de 11 a 12 y haremos un breve descanso, depende, sí, haremos un breve descanso y a las 12 empezaremos el seminario de la filosofía como escuela de vida. En cualquier caso, yo le he titulado, porque me lo pidió Gabriel, a todo, de la lógica a la ética. O sea que empezamos con la lógica y terminamos en la ética, en realidad en el ser humano, en sus actitudes, en sus acciones, en sus valoraciones. Por eso le he puesto a la ética. En cualquier caso, este librito, que me perdonen los psicólogos, no, es que no tiene nada. Yo ya explico que yo no hago competencia a los psicólogos, pero hablo de terapia, porque en realidad tiene que ver con un curso que es una reedición renovada de un curso que yo tenía en la UNED que se llamaba la filosofía como terapia. Un curso de formación permanente, de posgrado, en fin, de varios años. Entonces, lo que he hecho es recoger, de alguna manera, sobre la base de ese curso, he armado este librito. Aquí hay 9 temas, lo voy a contar ahora porque luego hay 9 temas, luego entraré en detalle, que eran los mismos temas que había en aquel curso de la UNED, que yo creo que con eso nos permitirá plantear un poco la problemática del ser humano en su cotidianidad, que es de lo que se trata. Ya voy a entrar más en detalle. Esos 9 temas van introducidos, eran introducciones un poco más largas, como de 5 o 6 páginas, y yo las he reducido. No vais a leerme demasiado, algunas de 3 páginas, otras de 2, otras de 4, otras de 5, y luego viene una selección de textos que ha sido, como se conoce muy bien Álvaro, un trabajo arduo, porque he seleccionado textos de distintos autores, de la antigüedad hasta la actualidad. Tenía mi casa llena de libros, los he ido escaneando, no sabíamos cómo, al final con el móvil, luego, bueno, ha sido un poco engorrosa esa parte, luego corregirlo. Y al final lo hemos compaginado y José Luis con su gente, la editorial Vision.net, pues nos ha publicado esto en un tiempo récord. Pretendíamos que fuera sencillo, no lleva solapas, no lleva... Y realmente lo considero un librito o un manual de uso interno. Eso no quiere decir que, por ejemplo, en México despertó bastante interés y quedaron unos cuantos allí, de gente que los quiso adquirir. Pero es de uso interno, no tiene pretensiones de ser una gran obra. Sin embargo, me resulta simpática y muy útil, ya veréis, muy útil. Porque intentamos ahí, bueno, ser fieles a lo que hemos dicho, que la filosofía puede ser entendida por todos. Y vamos a empezar con la lógica. Empezamos con la lógica, aunque también la vamos a introducir. A ver, aquí estuvimos dudando con Álvaro, que me ha ayudado durante este verano, incluirlo en este volumen, este pequeño libro, también algunos elementos de la lógica, y al final vimos que no era muy fácil, por lo menos yo no sabía, porque a ver, hemos tenido que escanear fórmulas, escribirlas una por una era muy engorroso, y si las escaneamos salía en modo foto, entonces luego no la podíamos pasar a texto. Bueno, yo no me imagino lo que eso puede ocurrir. Yo tengo un libro donde está lleno de fórmulas y las estuve tecleando hace años una por una, y para colmo me iba a símbolos, y volvía, y iba a símbolos y volvía. Ahora supongo que se habrá simplificado. Entonces vamos a tener colgados en el blog las fórmulas, los ejercicios y toda esta cuestión van a estar colgados en el blog, que no es tan complicado, pero es lo que resulta más fácil para mí, más cómodo,
porque ahí puedo poner avisos, vosotros os suscribís al blog y va a llegar un correo y va a decir hay un nuevo tema, una nueva cuestión, un aviso. Me estoy quedando seco. Me falta Vitalia y Vitalia no me ha traído. Que sea un vaso de agua normal, Octavio, no necesitas traer. Hay una botita de agua para nosotros, ¿no? Estoy. Bueno, estoy recién llegado, vengo de Sonora. Bueno, vamos entonces a empezar. Yo creo que no vendría mal hacer un repaso de la lógica aristotélica. Hoy lo tomamos un poco like, hay gente que ya lo ha visto, pero recordamos porque es la base en el fondo, ¿no? Entonces, fijaos, bueno, la lógica, recuerdo lo que ya hemos comentado muy brevemente. La lógica la podemos dividir hay dos tipos de lógica, básicamente, la lógica material y la lógica formal. La lógica material, como su nombre indica, hace alusión a la materia, al contenido de los enunciados. Y se averigua, o se intenta averiguar si son verdaderos o falsos. La lógica formal atiende a la forma, como su nombre indica, del enunciado, y tenemos que ver si son correctos o incorrectos. ¿Están bien formulados o no? Como comprenderéis, es más potente la lógica formal, porque la lógica material es complicada y además establecer verdad o falsedad es muy difícil. Hombre, en las ciencias, cualquier ciencia, sea la física que la historia, por poner un ejemplo que es una ciencia, la manera de establecer cuando un enunciado es verdadero es mediante un proceso de demostración. Entonces, la física demuestra de una determinada manera, la matemática demuestra de otra manera, la historia demuestra de otra manera, la sociología, la historia, por ejemplo, se basa en unos hechos que solo se pueden comprobar o bien con textos o con testimonios, con restos arqueológicos. Historia del trabajo con fósiles, hombre, puede utilizar los fósiles para relacionar. Entonces, siempre en cualquier disciplina científica hay unos procedimientos de demostración, también forman parte de la lógica, y a lo mejor en algún momento al final pues hacemos alguna alusión, que son específicos de esa disciplina. No se le puede exigir a la historia o a la sociología la demostración de la física, ni a la física la demostración de las otras disciplinas, los mecanismos. Entonces, eso lo vamos a entrar a la lógica formal. También, mira qué bien. Muchísimas gracias, Octavio. Esto es del cóctel de abajo. Ah, perfecto. Pero no tendrá alcohol, ¿no? Un poquito. Muchas gracias, Octavio. Nosotros vamos a dedicarnos a la lógica formal. Son procedimientos, y vamos a empezar con la lógica aristotélica. Hoy hacemos un pequeño repaso. Y luego ya la próxima semana ya empezaremos con la lógica de enunciados, la lógica de proposiciones. Vamos a aprender básicamente a formular, a hacer cuál es la notación que vamos a utilizar, que es la notación europea y demás. El objetivo, porque me preguntaron en México, bueno, ¿y eso para qué? Bueno, lo primero, es un reto. Es un reto porque estamos hablando, aquí puede haber personas súper formadas que sepan, por supuesto, más que yo en lógica, y os pido disculpas por ser tan intruso. Pero normalmente hemos rechazado las disciplinas formales. Las disciplinas formales son la matemática y la lógica. Y lo hemos rechazado porque sobre todo cuando hemos tenido un mal inicio en estas disciplinas. La gente mucho dice, no, déjate, yo soy de letras, diciendo, esto para mí, no. A mí las matemáticas no se me dan bien. La lógica es, lo que vamos a hacer nosotros es álgebra, ¿no? Entonces, uno ya parece que se excusa y dice, cierro para siempre esta posibilidad. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es que personas de una determinada edad, como somos nosotros al dar el curso por la mañana, en unas pocas semanas tienen cálculo lógico de un nivel aceptable.
Ese es el reto, partiendo de cero. Intentar eso y además ir con cierta, o sea, eliminando elementos adyacentes o secundarios y ser, que seamos capaces de calcular. A veces individualmente, a veces a lo mejor pues, con la ayuda de alguien, intentar meterle mano al asunto con alguno de los compañeros, digamos, de esta aventura que estamos iniciando. Esa sería. ¿Pero para qué? Me dice, eso es puramente abstracto. Me decía, bueno, estuve también con Ana Ornelas en México, porque yo veía a Sonora, algunos la conocen, y tuvimos un encuentro íbamos a encontrarnos y charlar un rato en el aeropuerto, hubo un retraso y pude estar 1 hora y media, ¿no? Nada más con ella. Y ella es siempre muy crítica, bueno, ¿pero esto para qué? Bueno, le digo, ¿qué utilidad tiene? ¿Para qué sirve que unas personas puedan calcular en lógica? Le digo, mira, es imposible saber lo que es la lógica si no te metes en ella. Es como que es imposible saber la música, Luis lo sabe muy bien y sabe cuáles son mis deficiencias, si de alguna manera uno tiene experiencia en ella. Con Luis siempre hablaron, a mí en el colegio, en el instituto, me hacían hacer resúmenes de las biografías de los músicos y a dibujar corcheas, claves de sol, fusas, pero no sabía para qué servían, pero sí las había que dibujar. Y ya saben la deficiencia que yo tengo. Podríamos hacer lo mismo, Luis, con gente nula como yo y hacer un curso. Plantéate un seminario de música en donde terminemos haciendo algo, lo que sea, cantar, bailar, lo que sea. Hasta que uno no tiene la experiencia no sabe verdaderamente lo que es la lógica. Sí, puedes repetir más o menos lo que hemos visto aquí, en algún libro que se lea, pero hay que meterse dentro. Se puede. Dependerá de vosotros y también de mi habilidad para intentar introduciros en la cuestión, que no lo he hecho nunca. Es la primera vez que voy a trabajar con gente de mi edad en este asunto. Algunos más jóvenes, claro. ¿Pero para qué? Para empezar a distinguir en nosotros mismos las distintas capacidades intelectuales. Hay que hilar fino. Nosotros no podemos funcionar con criterios de la lógica para resolver ciertos problemas de la vida. No podemos. Bueno, a veces se dice algo así como los dictados del corazón, no me lo sé, a ver, estoy un poco dormido. Digamos, nosotros no podemos resolver cuestiones, por ejemplo, afectivas o de elecciones con la cabeza. Tenemos que usar la cabeza, pero está el obstáculo y la contaminación y la obnubilación que viene por parte, desde el punto de vista del corazón, de los sentimientos, en relación a la inteligencia formal, ¿no? Entonces, empezar a distinguir que cuando se activa en nosotros esa capacidad, es una parte de nuestra inteligencia, de nuestra dotación que tenemos para poder sobrevivir, ¿no? Y por otra parte, como luego este curso va no orientado a los sentimientos, pero este curso es práctica filosófica, que no es lo mismo que filosofía práctica, pondremos en marcha muchas cuestiones. Esto es un poco distinguir esto, a poder lograr entrar un poco más en aquella distinción que hacía Kant entre la razón pura o teórica y la razón práctica. La crítica de la razón pura, nosotros decíamos la razón teórica, el resultado de la razón teórica o razón pura es la ciencia, ¿no? La elaboración de la ciencia, fundamentalmente de la física. Kant está contemporáneo de Newton, es un defensor de Newton, es un lector y un discípulo en este aspecto de Newton, o por lo menos asume sus tesis. Y por otro lado, la crítica de la razón práctica, Kant, o razón moral en el sentido amplio, es la libertad, la capacidad de tomar decisiones. Bueno, es fundamental esta distinción, pero es para nuestro equilibrio personal, ojo, para nuestro equilibrio personal. Hay momentos en que, como no distingamos esto, se nos van a confundir las cosas. Entonces, si nosotros entramos a hilar más fino en estas capacidades, nos vendrá muy bien. Ese es el asunto. Y de paso, por ejemplo, si lográramos el año, no voy a pasar, pase lo que pase, no voy a continuar en enero, porque creo que las cosas hay que hacerlas en su justa medida. Si hubiera mucho interés, siempre se podrá abrir un segundo curso de lógica o una continuación, o el curso que viene, o en algún otro horario, demás. Porque es muy interesante, digamos, los ejercicios que podremos hacer nosotros brevemente de formalización. Nosotros podemos coger con un conocimiento
básico medio, se podría, por ejemplo, formalizar un discurso. Ahora que tenemos la campaña política sería magnífico, ¿no? Porque podemos formalizar y ver los disparates lógicos, ya no digamos las mentiras, ¿no? Porque las mentiras, no sé por qué Springfield me dice que tengo 25% de razón. Pues las falacias lógicas, muchas veces malintencionadas y otras pasan inadvertido a los cerebros de estas campañas, los ávalos y todos estos por ahí que son los cerebritos de estas campañas, ¿no? Entonces, y luego están las mentiras confesas, vamos, inconfesables, que sería la parte de la verdad material, ¿no? Pero es muy divertido. Es muy divertido decir, oye, mira, aquí está la trampa, pum, 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 pum. Es una falacia. ¿Qué tipo de falacia? Y luego es muy interesante, si nosotros tuviéramos ya esta formación, pasar a otro nivel de aplicación. Por ejemplo, unos cursos que hemos dado lenguaje jurídico. El lenguaje jurídico es fundamental la lógica, ¿verdad? Estamos ya en la filosofía del lenguaje. Pero eso también, si puedo, voy a dar unos despuntes de filosofía del lenguaje en este mini curso de lógica. Habéis visto películas, incluso algunos habéis estado en juicio. ¿No es verdad que el día de autos usted estaba sentado en su coche y vio cómo la señora... Entonces, pues, lo primero sí, lo segundo no, porque es una conjuntiva. Entonces, si yo acepto, digo que sí, me han colado todo lo que viene después. Todo lo que está con conjunciones te lo cuelan y tú has afirmado eso. Entonces, los abogados tienen que ser muy expertos en argumentar y en decir, no, un momento, mi cliente dice que esto sí, pero esto no. En cambio, cuando hay una disyunción, tú puedes aceptar todo, porque como las disyunciones es o esto o lo otro, pero con que se produzca sea verdadera o sea correcta, todo lo demás vale. Bueno, eso ya lo iremos viendo, ¿no? El lenguaje es muy interesante, nosotros vamos a estudiar las implicaciones lógicas. Hoy es una clase de introducción, vamos a tratar de comprobar la pieza. Vamos a estudiar las implicaciones lógicas. Por ejemplo, si llueve me mojo, si me enfrío me constipo, me enfrío, luego me constipo, ya lo veremos. Pero es muy interesante lo de las implicaturas. Yo no voy a hacer el juego aquí, pero lo podría haber hecho. Tú estás en una sala y dices, aquí hace calor, ¿eh? Siempre se va a levantar alguien, a abrir una ventana o va a encender el aire acondicionado. Entonces le dices, ¿tú por qué haces eso? ¿Por qué? No, porque usted ha dicho que hace calor. Sí, yo he informado que hace calor. Sin embargo, tú te has levantado como un resorte a abrir la ventana. Eso es una implicatura. O sea, conseguir el lenguaje son actos comunicativos, hechos reales. Entonces tú consigues, con una simple afirmación, resultados de conductas concretas. Hay café, estoy en mi casa. Al principio tenía un café a los 5 minutos. Ahora digo, ¿hay café? Sí, sí hay café. Ha fallado. Sí, sí hay. ¿Y el café? Tú me preguntaste si había café y te he dicho que sí. Entonces, claro, me pillaron el truco. Esto es muy divertido porque en la vida cotidiana el uso del lenguaje es fundamental. También es importante por eso distinguir el lenguaje formal del lenguaje de comunicación. Muy importante. Y los significados, ¿no? Nosotros creemos que usamos, a ver, esto sí porque me he ido al diccionario y dice esto, ese sería el significado denotativo, pero hay significados connotativos y luego que hay usos del lenguaje que le dan un verdadero sentido a las cosas, un verdadero significado. Wittgenstein, yo siempre lo menciono, habla de juegos del lenguaje. Entonces nosotros podríamos dar ejemplos, ya veremos si tenemos tiempo en este curso o no, de diversos juegos del lenguaje. Juegos del lenguaje en realidad son distintas situaciones o contextos más o menos amplios en los cuales eso adquiere un significado, ¿no? Me acuerdo en casa, y a veces son hasta familiares, ¿eh? Esos juegos se dan en el seno de la familia
de la familia. Alguna anécdota, alguna cosa que ha quedado, sí, tal cosa. Tú dices, yo me acuerdo que cuando tú venías a casa y le contabas algo a mi madre, y me decía, sí, me decía, ya, a Pichón lo mordió un perro. Estás tú ahí, no entiendes nada. Y era que en la época de mis abuelos tenían finca, había uno de estos empleados, estos que trabajaban ahí, le decían Pichón. Y entonces todo el mundo le venía a contar a mi abuelo o a mi bisabuelo, oye, que a Pichón lo mordió un perro, lo había mordido un perro este señor. Y ya quedó en la familia, porque se pueden investigar estas cosas. Sí, a Pichón lo mordió un perro. Tú estás ahí en mi casa, no te enteras de nada. ¿Qué es esto? ¿Y qué es Pichón? Pichón es porque en Argentina casi nadie se llama por su nombre. Ponen motes. Bueno, ya está. Vamos a ir a poner unas bases de la lógica aristotélica y de paso puedo probar la pizarra, ¿no? ¿Sí? Bueno, no me gusta cómo hacerlo de frente porque la gente sabe, luego ve que no tengo pelo atrás. Aquí no es que tenga pelo, pero desde luego ya vais a ver cuando me dé la vuelta. Y yo no sabía que no. Pues si tú no te ves, tienes pelo en el fondo. Porque no te ves. Bueno, vamos a ver qué magnífica pizarra. Álvaro, estupenda, ¿eh? Entonces, mira qué bonita, ¿eh? Ese es el borrador. Este es borrador y esto Sí. es... ¿No? ¿Este es borrador? Sí, sáquelo de ahí Pero no nomás. es negro. Sí. ¿Cómo borrador? No, el soporte es el borrador. Ah, es el borrador. Oye, qué bonita, ¿eh? Qué bien. Bueno, vamos a ver. La lógica aristotélica, bueno, y esto sí que se nos caía antes, se nos puede... Bueno, esto lo hasta... Sí, se cae siempre. A ver, la lógica aristotélica, vamos a poner... Oye, bien, qué bien. Es otra cosa, Tiene como tres grandes capítulos o tres grandes apartados. La lógica del concepto, la lógica del juicio y la lógica del razonamiento. O raciocinio, vamos a poner razonamiento. Son los tres grandes apartados de la lógica aristotélica. Estamos hablando siempre de la lógica formal, no de la lógica material. Ya en aquella época se distingue la lógica formal de la lógica material. Es otra cosa. Bueno, yo voy a ir más deprisa porque hoy casi lo podemos cerrar y si no, si me monto 5 minutos en la otra parte no pasa nada. Vamos a ver. Los conceptos, a ver si puedo utilizar ese mismo cuadro. Los conceptos pueden ser simples o complejos. Esto es muy facilito. Un concepto simple, mesa. Los conceptos, ya sabéis, el concepto o idea, que es una expresión, una representación mental, intelectual de algo. Esto sigue valiendo hoy en día. Luego lo vamos a formular verbalmente, por escrito, pero los conceptos o ideas pueden ser simples o complejas. Simple, muy sencillo, está representado por una sola palabra: mesa, silla, banco, perro, árbol. Complejo, mesa grande, árbol seco. O sea, cuando está representado por más de una sola palabra. Muy fácil, ¿no? Mira que viene el Italia. ¿Está claro hasta aquí? Claro, un concepto complejo es, por ejemplo, hombre que está sentado debajo del árbol. Las oraciones de relativo funcionan como adjetivos ahí, pero no estás afirmando nada, porque tendrás que decir, el hombre que está sentado debajo del árbol se ha quedado dormido, y hasta que no hay un verbo principal, no tenemos un enunciado. Muchas gracias. ¿De acuerdo? Entonces, concepto simple, una palabra, un término; concepto complejo, varios. Así de sencillo. Eso será importante a la hora luego de distinguir. Muy bien, ¿qué más? Los conceptos representan, hay todo un tema en la filosofía aristotélica que aquí lo hemos dado, aquí llevamos como 4 años de filosofía, hemos explicado todas estas cosas, algunos han subsistido
ya han persistido, ¿no? Cómo se adquieren las ideas o conceptos, hay un procedimiento que se llama abstracción, bueno, ahí ya no voy a entrar. Los juicios. Los juicios, el juicio, hay una definición clásica que está en un libro de Jacques Maritain, del orden de los conceptos se llama, yo he estudiado con esa cuando era jovencito, y entonces se define, no es la definición aristotélica, pero es la definición escolástica, ¿no? Entonces decía, juicio, acto por medio del cual el espíritu une al afirmar y divide al negar. Acto por medio del cual. Claro, ahí hay una componente de psicología del conocimiento, pero así lo formulan, ¿verdad? Es un acto por medio del cual. Ahí todavía está unido a una toma de decisión. El espíritu sería la inteligencia. O sea, en el concepto hay dos tipos, los juicios, ellos le llaman juicios, en realidad ahora se llama enunciados o proposiciones. Los juicios pueden ser afirmativos o negativos. Si yo afirmo, digo, la mesa es grande, yo uno, mesa y grande. La mesa no es barata, separo mesa de lo barato, por lo tanto divido. Incluso en lógica cuantificacional, cuando lo veamos, veremos que la mesa es grande, la mesa entrará en el conjunto de las cosas grandes, la lógica cuantificacional. Y cuando tú dices no es barata, quiere decir lo barato está aquí, la mesa no está en ese conjunto, no entra ahí. Uno o divido, uno al afirmar, divido al negar. Acto por medio del cual el espíritu, lo podemos poner en el blog, como curiosidad, si tenemos el texto de Jacques Maritain. Bueno, los conceptos pueden ser juicios, pueden ser afirmativos o negativos, según la calidad. Según la calidad, pueden ser afirmativos o negativos. ¿Verdad? Estoy dando justo lo que nos tiene que llegar a la cuestión, lo que vamos a usar. No nos vamos a entrar aquí. Por aquí podríamos haber hecho muchas disquisiciones de cómo se adquieren los conceptos. Entonces, los juicios pueden ser según la calidad o cualidad, es lo mismo, y según la cantidad, pueden ser particulares o universales. Esto será muy importante. Por ejemplo, particulares. Álvaro está sentado. Eso es un juicio particular. Algunos participantes del curso pasado están aquí. Eso también es particular. Luego hay una distinción entre el particular, porque en realidad el primero es un singular, pero forma parte de los particulares. Entonces, los individuales, y los particulares es lo mismo, desde el punto de vista lógico. Todos los tricantinos vendrán al curso de Eduardo. Fundaría una religión en ese caso. Siempre atañe a un conjunto, son los universales. No quiere decir que toda la humanidad, pueden ser todos los asistentes a este seminario han venido hoy. Todos y cada otro, quiere decir todos. Entonces pueden ser universales o particulares. Y luego el razonamiento, el tipo que hay muchos tipos también se llama inferencia, deducción, inferencias lógicas y demás, hay muchos tipos. Nosotros vamos a estudiar solo uno aquí, que es el silogismo. El silogismo. Aristóteles nos da el ejemplo. Entonces, nos da tiempo, vamos a elaborar, los conceptos simples y complejos, ahí queda eso, ya veréis qué uso va a tener. Entonces hemos dicho que los enunciados o juicios los hay según la calidad afirmativo y negativo y según la cantidad particular universal. Si nosotros combinamos cantidad y calidad,
vamos a obtener 4 tipos de juicio. Universales afirmativos, universales negativos, particular afirmativo, particular negativo. Con esto, Aristóteles, yo podría llegar a esto, pero ya lo dibujo. Vamos a hacer el famoso cuadro que se llama de oposición. Esto ya es aristotélico. Esto nos va a servir, nos va a servir este dibujo. Entonces, el juicio de tipo A, así se les llama, va a ser el universal. Aquí están los afirmativos. Hay 2 tipos de juicios afirmativos. El universal afirmativo, aquí están los universales y aquí están los particulares. Aquí están los afirmativos y aquí están los negativos. Entonces, el universal, esto no lo pongo aquí porque me va a complicar el cuadro. El universal afirmativo es A, particular afirmativo I. Viene del verbo latino afirmo. Aquellos ya encontraron una serie de automatismos. Afirmo, que se escribe con 2 F, las 2 primeras vocales, afirmo, son los afirmativos. Y se le asigna la I ya para siempre, si vemos esta lógica. Los otros, los negativos, nego, tipo E, el universal O, particular negativo. Afirmo y nego. Los afirmativos y los negativos, los universales y los particulares. Nosotros ya le vamos a poner nombre y vamos a ver cómo se relaciona, porque unos juicios con otros, o unos enunciados con otros. Entonces, de aquí ya con esto podemos hacer las primeras inferencias lógicas, automáticas, porque las inferencias lógicas de la lógica formal son automatismos. O sea, se trataría de poder lograr unas conclusiones a partir de unas premisas. Premisas es el punto de partida, ya lo vamos a ver muy bien en el silogismo. Llegar a unas conclusiones, pero sin entrar en el contenido, simplemente formalmente. Entonces ya tenemos para hacer ejercicio, ya. Por ejemplo, si yo digo, todos los asistentes al seminario están sentados aquí, ese es un juicio universal, afirmativo. Fijaos, el juicio tiene esta forma, eso es muy importante. El juicio es S es P. Esa es la fórmula general del juicio. S es P. O sea, hay un concepto que le ponemos S, que le llamamos S, que es el sujeto, y un concepto que le llamamos P, que es el predicado. Por lo tanto, esto sí lo puedo dibujar aquí, lo puedo escribir. Aquí sería todo S es P. Todo S es P. Aquí sería algún S, o algunos, vamos a poner algún, pero siempre es P. Ningún S es P. Ojo, no pongamos todo no S, porque eso no funciona. Ningún S es P. Ningún S es P. Algunos S no son P. Todo S es P o todos los S son P. Algunos S es P o algunos S son P, es lo mismo. Ningún S es P, algunos S no son P. Muy bien. De aquí yo ya puedo, sabiendo el valor de verdad. Cuando decimos verdad aquí, vamos a hablar de verdad, pero estamos hablando de verdad formal, No. Sabiendo el valor de verdad de esto, que podemos deducir, concluir, inferir, son términos sinónimos, del otro. Por ejemplo, si yo digo, todos los asistentes al seminario, vamos a llamarle alumnos, no me gusta hablar de asistentes, todos los alumnos están aquí. Eso es verdad. ¿Qué pasa con el enunciado? Ningún alumno está aquí. Si A es verdadero, E es falso. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el enunciado I? Todos los alumnos están aquí, algunos alumnos están aquí. Si es verdad, todos los alumnos están aquí, ¿qué se puede inferir del enunciado? Algunos alumnos están aquí. ¿Es verdadero o es falso?
están aquí. ¿Puedes repetir? Perdón. ¿Eh? Algunos están. Claro. Porque están Lo que digo, lo que afirmo del todo. ¿Veis que en vez de darle yo un montón de reglas van a ir apareciendo? Lo que afirmo del todo, lo afirmo de la parte. Ahora fijaos qué curioso. Ya empezamos con la primera interferencia del lenguaje formal y el lenguaje ordinario. Y digo, bueno, qué raro, ¿sí? ¿Por qué habrá dicho algunos alumnos están aquí si están todos? ¿Ya? ¿Ves? Como ya chirría un poquito. Teresa. Sigamos. Hoy estoy haciendo la próxima clase ya voy a dar unos ejercicios y los que quieran, este año hay tareas, el que quiera las hace, el que no, como las lentejas, si no las deja, pero voy a dar tareas de una para otra. A ver, ¿qué pasa? Todos los alumnos están aquí, algunos alumnos no están aquí. Es falso, ¿no? Bien, ¿no? Bueno, vamos a hacer al revés ahora. Ningún alumno está aquí. Esto es verdadero. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con todos los alumnos que están aquí? A ver, yo digo, ningún alumno está aquí. ¿Podemos inferir qué respecto de todos los alumnos que están aquí? ¿Que eso es verdad o falso? ¿Qué es falso? ¿Es qué? Falso. Sí, seguro. A ver, sí. Ninguno está. Sí, ninguno. Por lo tanto, perfecto. Si ninguno está, todo es falso. Muy bien. Y si A es falso, todos los alumnos están aquí, es falso, ¿qué pasa con ninguno? Eso es lo que quería yo. Todos los alumnos están aquí, falso. ¿Qué pasa con ningún alumno está aquí? Si era verdadero A, E era falso. Si A es falso, ¿qué pasa con él? Todos los alumnos están aquí. Eso es falso, me dice Luis. Falso. ¿Qué estoy diciendo respecto de E? También es falso. No, porque lo que va a afectar a todos es que vienen 4 y ya está. No, Puede ser ¿qué ocurre? De la verdad de A se infiere la falsedad de E, pero de la falsedad de A permanece indeterminado, no se infiere nada. Este es el tema, porque aquí no sabemos que todos los alumnos han venido. Falso. ¿Qué querrá decir? Puede ser o que no haya venido ninguno o que haya venido uno o dos. No sabemos el número que ha venido. Que no sabemos el número, la cantidad que ha venido. Más que no sabemos, porque ya con que haya uno que hubiera venido. Claro. Entonces, fijaos que de la verdad de A se infiere la falsedad de E, pero no a la inversa. Entonces, aunque parezca tan sencillo, habría que estudiar caso por caso, tarea, los que quieran, Vosotros cogéis A y ponéis A verdadero, que se infiere de E, de I, de O. A falso, que se infiere, y así, hay que hacerlo todo, salen varias combinaciones. Es muy facilito. A verdad, no pongáis todos los alumnos que están ahí, porque la mesa es grande. Mejor poner cosas más sencillas, ¿no? ¿Qué pasa si todas las mesas son grandes? Ninguna mesa es grande, o lo que sea. Y vais haciendo el cuadro. Esto voy a usar la pizarra auxiliar, ya que está, ya que no sea el lío. Entonces yo voy a coger A, verdadero, vamos a poner que sí, verdadero. Luego, entonces, ¿qué pasa con O? Y, da igual. A falso, igual. Y así, uno por uno. Luego cogemos, qué sé yo, O. Si O es verdadero, o si O es falso. Hay que ver todas las opciones, con O verdadero o con O falso. Y entonces, a su vez, ver qué pasa con A, I, E, y así. Pero hay que pensarlo, Una vez que vosotros ya lo automaticéis, perfectamente en las famosas discusiones en el medioevo sobre cuestiones teológicas, lo que sea, las disertaciones. No, eso no es así, porque de la verdad de uno no se obtiene, se argumenta así. Si uno lee Santo Tomás y otro, veréis que son argumentaciones como
porque entonces si es verdad que Dios existe, es imposible que Dios, que no sé qué haya pasado, y hay toda una serie de racionamientos que tienen que ver solamente con esto. No sé si estoy muy claro hoy, después de... Yo todo lo voy a justificar hoy por mi viaje de avión, ¿eh? Después ya buscaré otras justificaciones. Pero... Bueno, entonces, fijaos, estas se llaman entre sí contrarias. Fijaos que son minutos que estamos dedicando. A 15 minutos vais a poder ya trabajar en casa, lo que queráis. Contrarias, a estas se les ha llamado también. Esto tiene una relación de contrariedad. Estos se llaman subcontrarias, son un poco... varía, pero es lo mismo. Y estas se llaman I es subalterna de A y O es subalterna de E. Entonces hay una relación de subalternación en ese sentido, ¿no? Se llaman subalternas, pero que sepáis que hay las dos. Vamos a ver. Esto es muy interesante. Estas se llaman A respecto de O o viceversa, son contradictorias. Fijaos qué interesante, ya veréis lo que es contradictoria. I, E, contradictorias. Se llama contradictorias. Qué interesante. Nosotros confundimos ya en el lenguaje ordinario contradicción con contrariedad. Nosotros podemos sacar ya conclusiones, incluso para la vida, ¿eh? De aquí. Con los primeros ejercicios sacan conclusiones para la vida. Ya veréis. Porque aquí viene un señor del ayuntamiento, nos hemos enterado que es un seminario muy interesante y nos gustaría dar un premio a los buenos alumnos. Bueno, esto es el contexto. Vienen aquí a mirar qué pasa. Entonces yo le digo a este señor al que va, pues estos alumnos son estupendos. Ah, qué bien. Y el señor se va. Y me dice algo, ¿y nosotros qué? Carmen, ¿nosotros qué? ¿Y yo qué soy? Yo no he dicho nada de ti. No he dicho, yo lo que se afirma de la parte, se afirma de la parte. Yo no lo puedo hacer extensivo al todo. Pero claro, en el lenguaje ordinario, si yo digo, estos son estupendos, 3 amigas vienen a verme. Yo esto lo tengo que tener muy en cuenta, los caballeros. Oye, te queda estupendo ese peinado. Aquí dicen, no lo entiendo mucho, mejorando lo presente, no sé cómo se dice, qué guapa está, mejorando. Pero las otras dos, y nuestro peinado no le ha gustado nada. Tú no puedes destacar el peinado de una si son 3. Y desde el punto de vista lógico es totalmente correcto, el peinado de ella es estupendo. Y el mío, el tuyo también, y el tuyo también. Pero tiene una connotación que nos gusta mucho. Esto ya genera una serie de malentendidos, ¿eh? Pero nos iríamos a otro aspecto de la filosofía del lenguaje. Pero para que sepáis qué importante. Luego, desde el punto de vista lógico, si yo sé que esto es verdadero, ni lo miro. Su contradictorio es falso. Y si sé que es falso, es verdadero. Pero a veces aquí, si yo hubiéramos ido más despacio, ejercicio, sin decir nada, casi todo el mundo se equivoca. Porque se atropella y trata a las contrarias como contradictorias. Decía Descartes, evitar la precipitación y la prevención en el discurso del medio. Todo esto lo hemos estudiado. Es una de las fuentes de error en la precipitación. Me atropello y digo, no, pues si es falso A, quiere decir que es verdadero. Pues no, porque es verdad, puede ser falso que todos han venido porque han venido 4. Y entonces, ¿qué pasa con él? Que no podemos establecer, no podemos deducir nada de ahí. Vamos un poquito en esta línea. Bueno, pues yo creo que por hoy podemos dejarlo, porque la semana siguiente vamos a empezar bien, sin problema, supongo, y entonces veremos otro poquito y ya nos metemos, seguro la semana que viene vamos a formalizar enunciados. Un enunciado, ya lo veréis, se llama, el enunciado le ponemos el nombre de P, proposición. Y entonces cualquier oración gramaticalmente válida con un afirmativo en el que se llama, le ponemos P. Y hay otra Q. Y hay otra R. Vamos siguiendo el...
Entonces puede ser afirmativas o negativas. Sería P o no P. Utilizaremos una nomenclatura, no es muy difícil. Aquí habrá ejercicios de formalización, esos ya los vamos a poner con Álvaro. Álvaro me ha hecho un trabajo estupendo porque yo he perdido el libro de Año, los que le interese mucho la lógica, os voy a dar la referencia de Alfredo de Año, ¿verdad? Lo he perdido, he tenido tantas veces, al final Álvaro lo compró, creo que lo compraste, y Álvaro lo tiene y vamos a tirar de Álvaro para que nos escanee, me los ha escaneado ya, solo que hay que seleccionarlo. Si pongo ejercicios más complejos, pues va a ser engorroso. El curso pasado yo había publicado unos ejercicios más complejos y se rompió la cabeza Marisa y los corrigió los hizo sin que yo diera explicaciones. Pensó que había que hacerlo, empezó a dar la vuelta y lo empezó a hacer. Digo, y eso a mí me dio también la pauta de cómo, ya sin explicación, los pudo hacer. Estamos a aquello de Sócrates, ¿no? Con el esclavo Menón, que le hace resolver ejercicios complejos de matemáticas porque considera Sócrates que la verdad estaba en el interior, y entonces a través de preguntas va consiguiendo que vaya sacando los conocimientos que según él están. Esto es apasionante, no creáis que por abstracto tiene dos virtudes para mí, que es apasionante porque rápidamente se aprende. Si lo hacéis en casa, este ejercicio que yo os he recomendado, veréis que os vais a divertir, oye, mira esto, qué bien que sale, cómo se aplica, y sobre todo divertir, utilizar la palabra. Yo cuando tocaba estos temas en la UNED, yo estaba cansado, siempre los daba como febrero, porque ya no se piensa. Aquí no vamos a pensar en el sentido heideggeriano. Aquí no pensamos, vamos a calcular. Entonces es muy relajante. Para el profesor totalmente, porque el profesor da unas pautas, da unas normas y vosotros trabajáis. Y solo os dedicáis a decir, bueno, eso está bien, eso está mal por esto, pero es muy relajante porque no pensamos. ¿Os acordáis que decía qué significa pensar? Pensar no es sinónimo de actividad psíquica, en cambio, este tipo de pensar, este tipo de pensamientos, este tipo de razonamientos son maravillosos, no se piensa. Es como aprender a jugar al ajedrez. Entonces, efectivamente, lo que vamos a hacer cuando empecemos con la otra lógica es decir, bueno, este es el tablero, estas son las piezas y se mueven de tal manera, se acabó. Las reglas de la lógica, en qué ámbito se mueven y cuáles son las piezas, que son en realidad las variables, las P, Q, R, S y D, cómo relacionas unas con otras, cómo una se come a la otra, cómo otra... ¿De acuerdo? Bueno, este es el primer día, el material va a estar en el blog, yo esta misma semana ya lo voy a tener, y si queréis descansamos 5 minutos. Es una antología de textos, Esto es una antología de textos. Entonces, eso son unas pinceladas que yo doy en cada tema, incompletas, pero como las podemos completar aquí, no hay ningún problema. La metodología, vamos a trabajar de la siguiente manera. La primera hora voy a explicar, a veces me ocuparé la hora entera, a veces no, un poco menos, porque yo sé que a vosotros os gusta intervenir y yo a veces me excedo en la palabra. Comento el tema, lo planteo. A lo mejor puedes grabar con el teléfono. No, sí, ya está grabando directo. Y entonces, la segunda parte es el debate. El debate se va a orientar de la siguiente manera. Nos pondremos de acuerdo, todos. No todos los textos los vamos a leer. En algunos temas propongo hasta 6 fragmentos, son fragmentos de autores, pero nos vamos a leer este. O puedo dar 2. Entonces, la semana siguiente vamos a intervenir sobre la base de lo leído. Y sobre la base de lo leído. Quiero decir que no vamos a hablar de Puigdemont, por poner un ejemplo, que es como los cerros de Úbeda. No vamos a hablar de Puigdemont. Digo porque a veces salió el tema. Entonces, eso va a ser un poco lo que va a acotar el discurso. A ver, no es obligatorio leerlos, pero se ruega que aquellos que quieran participar se leen muy fácil, son textos cortitos, muy cortitos. Entonces, ese va a ser el asunto. Vamos a intervenir de esa manera.
vosotros traéis preparado, más o menos, ¿quiénes lo han preparado? Entonces, para organizar, a lo mejor me ayuda alguien de moderador, así descanso, yo Luis o quien quiera, a ver, ¿quiénes han preparado esto? Y vas dando la palabra. Luego, por supuesto, pueden participar todos, hayan leído o no hayan leído los textos. Eso va a ser. Entonces, se va a saber siempre con anticipación, la semana tal, pues tema 2, tema 3, esto es genial. Para mí, el trabajo de 3 meses del verano me justifica porque antes, quieras que no, pues tenía, a veces me pillaba el toro y tenía que pensar un poco lo que iba a hacer. Los temas y los textos. Los textos, como yo voy a saber quiénes son, también voy a poder... Pero yo voy a intervenir un poco en la segunda parte, a no ser que se me requiera o que quiera hacer algún comentario. Y así vamos a trabajar todo el curso. Otra cuestión, estamos preparando, porque este es el primer libro, creo, que se publica en la Universidad Popular de Tres Cantos con el anagrama, el logo de la universidad. He pedido permiso, obviamente. Este seminario, no es una tertulia, va a tener, a ser posible, todos los cursos subsiguientes, un manual. Que el amigo José Luis, esperemos que nos lo siga apoyando en esta línea. Esto es una novedad, no digo que seamos los mejores, digo que es una novedad. Porque yo tengo una tendencia a que la Universidad Popular sea me encanta el aspecto que sea una universidad libre, pero me encanta también que sea universidad. No somos una simple asociación cultural, no debemos ser una simple asociación cultural. Y además, estamos preparando al final del curso lo que le vamos a llamar anales del seminario. Son un resumen de las clases, no todas las clases, de 2 o 3 paginitas por esas 20 sesiones, pueden salir 40 páginas, vamos a hacer 2 páginas, que ahí sí que voy a pedir colaboración. Como tenemos las clases grabadas, se puede tener de recordatorio, y ahí va a ser también un resumen de las intervenciones vuestras en el debate y la colaboración en forma de artículos por parte de los asistentes locales y del extranjero. Esta gente, nosotros hay unos compañeros que yo los iré dando de alta, que están en Brasil, en Argentina, en México, etc. Colombia. Entonces esa gente va a publicar unos escritos relacionados con esto. Nos puede salir un librito muy interesante, se van a llamar Anales del Seminario. Analogías. Bueno, yo asistí a un seminario cuando llegué a España, se llama del Instituto Fisicularidad, que llevaba Gómez Cafarena en Diego de León 33, y entonces él publicaba siempre como unas actas casi textuales. Entonces decía, Eduardo ha dicho, Teresa ha dicho, el otro le responde. El coordinador era José Luis López Aranguren. Y si os digo la lista de los participantes, fue impresionante, fui muy afortunado. Entonces vamos a tener pero esto es una tarea, yo ya me reuní con unos amigos, esto que parece muy ambicioso, yo dije siempre, lo que yo propongo, me comprometo y lo hago, aunque lo tenga que hacer solo. Es importante esto, comprometernos con lo que hacemos y no fijarnos metas utópicas e imposibles, exigentes sí, pero no imposibles. Eso lo digo también, lo digo hasta en este librito, porque nos frustramos si nos fijamos en unas metas muy enormes, ¿no? Enormes. Entonces, bueno, ya ante los amigos con los que me reuní en mi casa, pues ya está la primera cuestión, está también los apoyos de las cuestiones técnicas. El año pasado me trajeron un micrófono, luego yo al final me cansé de tanto lío y me compré esa maquinita, para que tengamos una cobertura. Y como no estamos en el salón de aquí de la Calle del Viento, nos traemos nuestras cosas, nos las traemos de aquí, nos las vamos a traer portátiles. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Entonces es único y espero que la propia universidad, que todos la Universidad Popular somos todos, ¿no? Entonces nos sintamos orgullosos de tener este tipo de cosas serias, las vamos a llamar no es que las otras no sean serias, pero dentro de unas determinadas características. Os quería decir, así nace la revista de Occidente de Ortega y Gasset, así nacen los anales del seminario de López Aranguren que se llamaba Ética y Política. Estas conferencias libres, este seminario libre, abierto a todo el mundo que puede venir, se parece
modestamente en pequeñitos, las que hacía Henri Bergson en París, el propio Heidegger, el propio Ortega y Gasset cuando regresa ya no se incorpora a la universidad. No tenemos por qué nosotros no tener nuestra ambición. Y además, como he comentado, mi pretensión, porque yo soy exigente y ambicioso, es que este grupo de Tres Cantos, este seminario de Tres Cantos sea una referencia en las universidades populares, pero no son las universidades populares. Acá es un grupo de ciudadanos que hablamos de filosofía y que además no elucubramos simplemente y fantaseamos. Vamos a tener nuestro material. Esto yo espero, sinceramente lo he dicho mucho, que continúe aunque yo no esté, porque no depende de mí. Yo le pongo mucha fuerza a esto, mucha dedicación, pero pasión, ¿no? Las cosas hay que hacerlas con pasión, pero hace muchísimos años, más de 40 años, iniciamos en Argentina unas reuniones que ahora ya los historiadores de la filosofía contemporánea ya figuran, yo les puedo hacer llegar el artículo, le llamaron Polo de Filosofía, Polo Argentino de Filosofía de la Liberación. Estaba Enrique Duce, gente que luego son personalidades. Yo no, pero ellos sí. Estaba en Sonora y les he propuesto, ¿por qué no hacemos un polo de filosofía en Sonora? Transversal, no de Sonora, no, de las distintas, participé en varias. Esto es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque nos tenemos que tomar en serio estos actos, estos gestos, son acontecimientos. Si somos conscientes de que esto es un acontecimiento y que nosotros somos protagonistas de la historia no la hacemos nosotros. Entonces, somos protagonistas de la historia, de una determinada. Esto es un acontecimiento y en ello vamos. Yo voy a dejar todo lo que pueda y tengo amigos y todos vosotros, pero no lo podría hacer solo. Aquí ponemos pasión y ponemos fuerza y todo, o nos salimos adelante. Tenemos una gran vocación epicúrea de la amistad, porque esto es un cultivo de la amistad. Vamos, yo mismo me he hecho unos amigos estupendos y muchos entre vosotros también os habéis intensificado o habéis incluso conocido aquí. Entonces, el contexto es la amistad. Amigos, ciudadanos, pensando en común, generando verdades que nos sirven, que se pueden proponer. Así cambia la sociedad. Yo he intervenido en Sonora en esta línea, la liberación, la sociedad más justa que en mi modesta opinión, desde nuestra perspectiva, cambia porque cambiamos los individuos. Y como individuos vamos cambiando esa sociedad, vamos profundizando en la solidaridad, en acompañarnos, en generar esa amistad que es impresionante. Yo ya yo siempre he dicho, soy un necesitado de la amistad, pero me han dado muchísimo, aquí me han dado mucho. Ha sido magnífico, ya me conocen mi venida voluntaria a Tres Cantos, a esto, fue una decisión, las decisiones hay que tomarla. Entre nosotros no hay una edad adecuada, todas las edades son adecuadas y esta es magnífica. Esta edad es magnífica, no solo para el cálculo lógico. Se podría uno hasta volver a enamorar, de verdad, a estas edades. No creamos, tenemos que desaprender. Nos han querido frenar, nos han querido reprimir. Nosotros podemos vivir en plenitud y ser esta la mejor época de nuestra vida. Muy bien. Hago un pequeño respiro y le doy la palabra a la amiga Teresa. Ya sabes que tienes que acercarte, por favor, porque yo no te puedo oír sin... Bueno, siento ser la primera, ¿no? No lo sientas, no lo Eso sientas. me queda mal. Bueno, lo primero, yo quería decir que, el curso del año pasado... Te vienes aquí un poquito porque así sales en la foto. Estás guapísima hoy. Ven por acá. Por favor, Teresa. Quería decir sencillamente, bueno, me llevo uno que le pagan. Vale. No vaya luego a olvidarse. Que el curso del año pasado, ¿verdad? Que hasta la Esperanza Aguirre le consideraría como de excelencia. Un curso precioso. Los que asistimos, de verdad que hablaste de filósofos y fue verdaderamente precioso.
Yo, respecto a lo que has dicho de los temas, tengo como una paradoja. Comenzaste diciendo que la pedagogía es Auténtica la auténtica filosofía. No sé por qué, porque lo mismo sería pues la pedagogía, la auténtica psicología, la auténtica medicina, la auténtica... Sin embargo, sí creo que el lenguaje, que no hay ninguna referencia a filosofía y lenguaje, y lo echo de menos, como un constructo, una construcción cultural, creo que sí que tiene mucho que ver con la filosofía. La pedagogía, pues bueno, hubo muchas discusiones entre pedagogía y psicología cuando nació y tal, y pedagogía tiene que haber para todo, hasta para hablar contigo, ¿no? Digamos. Y luego el tema hábitos saludables de vida le entiendo muy controvertido porque, claro, tendríamos que tener en cuenta distintas culturas. Ujú. Y de verdad que aunque haya hábitos saludables de la vida objetivos, pues a mí algunos de ellos pues no me son saludables. Por ejemplo, que me quiten el vino. Muy bien, Por muy ejemplo, bien, eso muy no bien. puede ser está bien. saludable. Vale. Y muchísimas gracias, encantadísima, y que veo caras nuevas, cosa que me alegra un montón. Bueno, vamos a ver, vamos a ir por partes. Bueno, por el final. Bueno, nosotros no hay un, Yo me digamos, puedo ir, ¿no? ¿eh? Yo me puedo ir, ¿no? Bueno, Sí. si te quedas al lado mío siempre me adornas mucho. Ah, no. Bueno, O sea, de florero. Ay. bueno, a ver, cuando hablamos de tanto de hábitos saludables como cualquier cosa, ni se me ocurre que haya una Biblia de hábitos saludables. Es verdad que cada cultura, por supuesto que el vino forma parte de la... Nosotros hablamos de nuestros hábitos saludables, los nuestros. Los de otras culturas serán estupendos, pero nosotros no somos orientales, ni somos africanos, ni somos del nuestro, y aunque no lo tenía en mente en ese momento, podemos hablar hasta de la dieta mediterránea, ¿no? Hábitos saludables son muchas cosas. Hábitos saludables, por ejemplo, reunirnos los miércoles a hablar de estas cuestiones. Eso es un hábito saludable. Respecto de... A ver si me queda... Yo sé que eran tres. ¿La segunda cuál era? El tema era que decías que la pedagogía... No, esa era la primera. La otra fue lo del lenguaje. lenguaje. Bueno, el lenguaje en realidad... El lenguaje... No, es más. Es más. En una de las últimas ediciones de la UNED introduje el tema del lenguaje en esta... Hice 10 temas. Se puede plantear. Además... Pero el tema del lenguaje, acabo de decir justamente cuando en la hora pasada de lógica, que seguramente íbamos a ir hacia la filosofía del lenguaje y esta cuestión. Y además, se podía recuperar, yo tengo un libro editado en la UNED, pero sé que existe y que se podría buscar. Ellos, no sé si ya lo distribuyen, más me han hablado alguna vez y ese libro me avisan, decimos, este libro ya lo vamos a destruir porque ocupa sitio. Y entonces, no, espérenme, y a lo mejor me compraba yo a precio de saldo, me compraba 10, ¿no? Y sé que con un poco de suerte vale, no sé si estaba a 12 en el mercado, bueno, me los dan a 6. Yo basta ir a la calle Bravo Morillo y a los que les interese me traigo esos libros. Bueno, o sea que hay un librito por ahí que hablo de estas cuestiones. La pedagogía, yo lo digo en el sentido más estricto, más literal, ¿no? De etimológico. Es en la dirección de los paidos, de los niños, de los jóvenes. Entonces, podría decir que la pedagogía es la auténtica filosofía o que la filosofía es esencialmente pedagógica. Es verdad que yo por ahí he hablado de pedagogía del amor, por ejemplo, y tengo muy en cuenta a Erich Fromm, la pedagogía del amor. La pedagogía tiene no estoy hablando de la disciplina, de la materia o la asignatura pedagogía de la Facultad de Ciencias de Educación, no estoy hablando de eso, ya tendrían que tener en cuenta. Quiero decir que nuestros actos deben ser pedagógicos en la medida de poder no solo actuar, sobre todo cuando tenemos una responsabilidad, sino al actuar proporcionar
también los medios para... Es como una invitación a actuar de ese modo, ¿no? Y de alguna manera va incluido la metodología. Me voy a poner místico. Jesús dice en el capítulo 15, según San Juan, Evangelio según San Juan, amaos los unos a los otros. Y entonces, es como si alguien le preguntara, hay algunas, se ha profundizado sobre esto, ¿cómo, maestro? Pues como yo os he amado. O sea, Jesús cuando hace esta invitación, que más que un mandamiento es una invitación de una ética positiva, no solo invita al amor, sino que presenta la pedagogía del amor, ¿no? Entonces, pues así, como yo, os ha gustado, yo trato bien, nos llevamos pues así, ¿no? La amistad, ¿cómo? Como la que tenemos. Los que me conocen saben que no, que cuando yo hago este análisis lo voy mucho más profundamente que la religión. En Sonora me preguntaron, perdone, después de iba a desayunar, los camareros, ¿es usted sacerdote? ¿Por qué tengo... No, prevención, dejarte decir la precipitación, hablábamos en la horita que tuvimos de lógica, o sea, los prejuicios. Tenemos que desaprender, que nos hace muy infeliz, ¿eh? Lo que nos han a veces metido en vena. La filosofía, fundamentalmente, a veces yo digo por aquí, que la filosofía, la filosofía de la vida que tenemos puede ser nuestra mayor enemiga. Entonces, a lo mejor hay que depurar esa filosofía. Hay que hacerle ajuste. Hablando con el amigo Álvaro, tomando un café, bueno, él no toma café, él toma una mezcla de grappa, no sé con qué, con coñac. Con unas gotitas de orujo. Pues es su desayuno. Entonces, eso, y bueno, yo no le puedo seguir, pero así, gracias a eso, tiene un pelo impresionante. Fíjate yo cómo estoy. Bueno, hablábamos precisamente hace poco que cuando entiéndase bien lo que voy a decir, cuando mis alumnos, cuando en la UNED el profesor que coordinaba venía a mis clases, porque claro, había muchos centros asociados, y hablábamos un poquito, luego le preguntaba a los alumnos, oye, ¿y qué ha significado la filosofía para vosotros? Siempre había alguno que decía, a mí me ha cambiado la vida, pero así año tras año. No es Eduardo Agüero el que cambia la vida, es la filosofía. O sea, eso cambia la vida. Y hablando con Álvaro, creo que comentamos que aquí había gente, o que lo había dicho, o alguien lo dijo, o que él sabe, o que ellos mismos, no lo sé, le ha cambiado la vida, o por lo menos se las ha mejorado. Entonces, esto es muy serio lo que estamos haciendo, porque lo que nosotros hacemos cambia la vida de las personas. Por eso es terapéutica. Cambia la vida, y cambia la vida, por supuesto, la mía, la de todos. Yo no soy aquí una especie de gurú o algo que viene, no. El trabajo que nosotros hacemos cambia la vida. Este año vais a tener una satisfacción aquellos que siempre hacíais digresiones hacia la vida, que yo me ponía un poco serio porque quería que tuviéramos unos determinados conocimientos filosóficos para no andar elucubrando gratuitamente, y aquí hay gente que está muy bien formada. No ya me refiero a que hayan estudiado la carrera de filosofía, sino que hemos estudiado, no sé, muy seriamente los textos. Si no, aquí tenemos a la amiga Carmen o el propio Luis, que todas las santas clases ya se ha leído las cosas, siempre va a ser una intervención, pero no improvisada porque se la ha pensado. Es un ejemplo. Algunos no se atreven a hablar o lo que sea, pero mucha gente ha intervenido en esto. Entonces, eso nos cambia la vida. Este año lo he planteado así, pues creo que estamos preparados para ello, para que en la segunda hora hablemos, comentemos los textos, quizás hagamos como aquel Teodoro que ojalá lo recuperemos, que me sorprendió en la primera edición del seminario porque contaba su vida. Yo no pretendo que contéis la vida, no es una terapia de grupos, ¿eh? No es una terapia de grupos donde cada uno... pero, lógicamente, pueden aparecer cuestiones muy concretas, que incluso, llegado el caso, es nativo más cómodo, apagamos la cámara y se acabó. Pero no daríamos abasto en una especie de terapia de grupo, a no ser que me auxilien, la orienten las estimadas amigas
psicólogas y con gran experiencia, pero eso es muy fuerte. Porque por otra parte no se pueden desencadenar procesos que luego uno no pueda controlar, ¿no? Aquí se desencadenan procesos, depende de dónde nos metamos. Entonces hay gente que o te llama o te escribe. Bueno, yo por ahora puedo responder también en privado, ¿no? Pero sí que vamos a poder hablar de cosas, el que quiera, ¿eh? No vamos a ser muy estrictos a la hora de plantear cuestiones más personales, porque hay sentido común, hay sensatez, yo creo que hay un cierto pudor, tampoco se trata de soltar. Vamos, y si se trata de soltar, pues se suelta, ya veremos lo que hacemos. Entonces va a haber una segunda hora, digamos, de análisis y de diálogo. Bueno, yo creo que esto más o menos... ¿Queréis preguntar algo? Yo quiero comentar que a mí este seminario me deprime profundamente porque veo cómo le mejora la vida a los demás. ¿Y eso no te gusta? No, para nada. Nunca me ha gustado la alegría general. Bueno, ¿qué quieres que hagamos? Bueno, que no evolucionen tanto, que se controlen un poco. Podemos meternos unos elementos para que la gente lo pase fatal, ¿no? La gente dice, no, yo estoy feliz, estoy sereno, ¿estás seguro? Y los podemos... Y a lo mejor te vamos más sigas enfadado, Álvaro. Vamos a intentar que sigas enfadado. Qué crueles son. Bueno, seguiremos por ese camino. Bueno, ¿alguna cosa más? ¿Comentarios? Necesitamos a todos, ¿eh? Yo os puedo asegurar que para mí, bueno, he hablado de algunas cosas de aquí en México, ¿no? Pero para mí es fundamental, es imposible dedicarse a esto si no hay un tirón, si no hay una demanda, si no hay un darte ánimos de pudor. Luego me pregunta al final, bueno, a ver, todos tenemos una filosofía en la vida. ¿Cuál es la suya? ¿Usted me lo podría decir en una frase? Me dice una chica. Me sorprende, pero claro, como a mí no me dejan callado. Sí, ama y haz lo que quieras, San Agustín. En ese momento, pero es que es verdad, ahí entra todo. Esa es mi filosofía de la vida. Ama y haz lo que quieras. No te frenes. Adelante. Mientras sea amor, por supuesto tiene muchas connotaciones, ¿verdad? No te frenes, no te repriman, no entres con prejuicio, no tengas miedo. Ama y haz lo que quieras. Ahora, qué maravilla. Cuando van sacando de ti, al revés. Es una cuestión socrática al revés. Te van a decir, bueno, me han hecho unas preguntas. Van a aparecer todas en la red.